Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión, la clase número 5 del curso de Fuentes de Alimentación Conmutada, clase máster para principiantes, vamos a hablar de algo muy importante de lo que es básicamente los elementos electrónicos en serie versus paralelo. Estos elementos electrónicos en serie o paralelo va a depender también mucho de la parte primaria, es decir, lo vamos a encontrar tanto en la parte primaria como en la parte secundaria de la fuente de alimentación conmutada. Pero hay algo muy importante a tomar en cuenta cuando hablamos de serie y paralelo, porque va a presentar eh, dos ocasiones eh, totalmente opuestas, por decirlo así. Y esto lo vamos a explicar ahorita. Para eso voy a reflejar lo que viene siendo el tema de la parte de serie, principalmente de serie. Vamos a borrar mientras tanto lo que viene siendo ahorita paralelo y vamos a hablar principalmente de los componentes en serie en un circuito electrónico de fuentes de alimentación conmutada. Como número uno, vamos a encontrar principalmente el fusible. El fusible, una fuente de alimentación conmutada siempre tiene que tener fusible porque es un componente electrónico de protección que previene básicamente un daño mayor en la parte de la fuente de alimentación conmutada o peor aún, previene un incendio. Este fusible está conectado en lo que viene siendo serie. Vamos a ver un poquito ahorita el fusible, aquí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ese componente electrónico está básicamente en serie. Otro elemento electrónico que vamos a encontrar en la etapa primaria de la fuente de alimentación conmutadas en serie vendría siendo número 2, el termistor. El termistor también está básicamente en serie y es algo muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cualquier elemento, bueno, vamos a nombrar uno tercero primero, ¿verdad? El termistor típicamente es el NTC y el número 3 vamos a encontrar lo que viene siendo las bobinas. Bobinas MC o bobinas del filtro MC, el filtro de compatibilidad electromagnética. Aquí te he nombrado básicamente tres elementos fundamentales e importantes a tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Señores, porque si el fusible se daña, el aparato deja de prender. Si el termistor se daña, el aparato deja de prender. Si la bobina del filtro MC se daña, el aparato deja de prender. Cualquier elemento que esté ubicado en serie en la etapa primaria de la fuente de alimentación dejará de encender. Esto es importante a tomarlo en cuenta. Vamos a ver un poquito la parte de las bobinas. Aquí la tenemos. Estas son las bobinas que yo te digo principalmente. Estas bobinas típicamente vienen de esta manera. Son dos bobinas montadas prácticamente. Ahí la tenemos, donde de un punto a un punto marca continuidad, de un punto a punto marca continuidad. Si esta se abre, dejará de circular lo que viene siendo la corriente y no va a alimentar el voltaje alterno principal, que es el voltaje AC, no va a poder trasladarse hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque estos elementos electrónicos están antes del puente rectificador. Entonces, si la bobina MC se daña, se abre cualquiera de las dos, dejará de circular corriente. Si un termistor se daña, dejará de circular corriente, al igualmente que un fusible. De estos tres elementos, el que más vamos a encontrar dañado, obviamente, es el señor fusible. El fusible en buen estado debería marcar continuidad, lo que quiere decir es que el multímetro reflejaría la lectura de 000, también puede ser 001, 002. Estos resultados son variables dependiendo de lo que viene siendo el multímetro digital, la marca, las puntas del multímetro, en fin.
pero continuidad es un valor resistivo prácticamente de cero. El fusible en buen estado, estos son los valores que te debe de marcar. Ahora, cuando el fusible está dañado, marca en un multímetro digital I, que pertenece a la parte de lo que se conoce como infinito, o también lo que viene siendo OL. En cualquiera de los casos, el significado es lazo abierto. ¿Ya? Si el multímetro digital en el momento de medirlo te marca esta lectura, el fusible está dañado. Amigos, el fusible se daña principalmente por la famosa palabra corto circuito. ¿Qué significa esto? Bueno, cualquier elemento electrónico que se coloque en cortocircuito, ¿verdad? Que se dañe, básicamente hará que el fusible se abra. Obviamente hablando de la zona hot, de la zona caliente de la fuente de alimentación, porque puedes encontrar cortocircuito en la etapa secundaria y el fusible no se va a abrir. Esto te lo digo por experiencia en los años que tengo estudiando el tema de la reparación. Es muy difícil encontrar que un cortocircuito te queme un cortocircuito en la etapa secundaria de la fuente de alimentación, se encuentre el fusible en la parte primaria abierto. Eso es raro. Pero sí, tenlo por seguro que si el cortocircuito ocurre en la parte hot, es decir, en la parte caliente de la fuente de alimentación, el fusible se va a dañar. Entonces, tres elementos fundamentales que vienen en serie: el fusible, el termistor y las bobinas de filtro MC. Cualquiera de ellas que se dañe dejará de circular corriente. Lo que quiere decir es, las fuentes de alimentación se alimentan típicamente del voltaje alterno, aunque hay algunas que se pueden alimentar con DC dependiendo. Lo que quiere decir es que si el voltaje acá son 220, nosotros vamos a tener como un voltaje principal el filtro o el capacitor electrolítico principal. Típicamente el voltaje puede ser 300 VDC, ¿verdad? Es decir, si un elemento electrónico que está en serie se abre, vamos a suponer el termistor, acá ya no deberíamos tener 300 voltios, es decir, en el momento de conectar la tarjeta, ¿verdad? A la corriente alterna, aquí ya tendríamos 0 VDC. ¿Por qué tenemos 0 VDC? Porque un componente electrónico en serie puede estar dañado. O puede haber un cortocircuito en la tarjeta, ¿verdad? Y el fusible esté abierto. Entonces el fusible se abrió por protección, ¿verdad? Es decir, al fin y al cabo, el elemento electrónico en serie abierto, dañado, dejará de circular voltaje y no se va a poder alimentar dicho capacitor. ¿Por qué? Porque para que este capacitor se alimente necesita trabajar el puente rectificador. Y el puente rectificador, que es un elemento de 4 terminales, necesita voltaje AC, ¿verdad? O corriente AC, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Para que se pueda rectificar ese voltaje y a partir de ese voltaje alimentar nuestro capacitor electrolítico principal. Entonces, cualquier elemento en serie que esté dañado, abierto, no llegará voltaje a estos elementos antes mencionados. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los elementos electrónicos en paralelo. Los elementos electrónicos en la etapa primaria de la fuente, en paralelo, muy conocido está lo que viene siendo el número 1, el varistor. ¿Cuál más? Número 2, capacitor o capacitores MC, capacitores del filtro MC o compatibilidad electromagnética. Estos elementos están en paralelo, amigo y compañero. Lo que quiere decir es que si usted quita el varistor del circuito electrónico, el voltaje, tenemos el negativo, tenemos el positivo, vamos a suponer que acá nos llegue 300 voltios, VDC. Si usted quita el varistor, el voltaje va a seguir llegando. Si usted quita los capacitores del filtro MC, el voltaje va a seguir llegando. ¿Por qué? Porque están en paralelo con respecto a la línea de entrada. Esto mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Mucha gente pensaría que todos los elementos electrónicos de por sí, ninguno se puede quitar del circuito.
tú los puedes quitar del circuito y la fuente va a seguir funcionando. Obviamente con una característica menos, que en este caso, por ejemplo, sería el caso del varistor menos protección. Si le quitan los capacitores, posiblemente se van a meter algunos tipos de frecuencias no deseadas o algunos tipos de ruidos no deseados. ¿Me explico? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, muchachos. ¿Por qué? Porque al tú saber esto, usted va a poder detectar fallas en el circuito electrónico de las fuentes de alimentación conmutada sin importar el aparato mucho más rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros detectamos, empezamos a diagnosticar, espérenme un segundo, por favor. Cuando nosotros hacemos nuestras primeras prácticas, esto es fundamental y es importante reconocerlo en un circuito electrónico determinado. Porque con una simple medida tú puedes básicamente poder diagnosticar muchas cosas. Más adelante vamos a hablar ya en un profundo fundamento de cosas relacionadas a las fallas principales de nuestras fuentes de alimentación conmutada. Entonces, los elementos de los que hemos hablado hoy es fusible en serie, ¿verdad? Bobinas del filtro MC en serie. Por allí podríamos tener una fuente de alimentación que tenga termistor. Vamos a ver esta, por ejemplo. Aquí lo tenemos, mira, el termistor. Aquí tenemos el termistor, aquí tenemos el varistor. Entonces, tres elementos en serie, fusible, bobinas del filtro MC y termistor. Por su parte, componentes electrónicos en paralelo, tendríamos lo que viene siendo el varistor y los capacitores del filtro MC de la etapa primaria. La diferencia es componentes electrónicos en paralelo, tú lo quitas del circuito, la corriente seguirá circulando. Mientras, según la ley de Ohm, cualquier circuito que esté conectado en serie, al desconectarse uno, dejará de trasladarse lo que viene siendo la corriente o dejará de pasar corriente. Espero les haya servido esta información, suscríbanse. Esta es la clase número 5 del curso Máster para Principiantes en Fuentes de Alimentación Conmutada. Y a poquito, muchachos, van a ir aprendiendo, vayan anotando y muchas gracias por el apoyo. Dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales y muchas gracias y bendiciones para todos.